Esta es una conversación con Fernando Terres, co-founder y CEO de DollarApp. DollarApp inició en septiembre de 2021 pasando por Y Combinator y rápidamente el producto logró crear una nueva categoría en el mercado, ofreciendo una cuenta de dólares digitales a personas en México, Argentina y Colombia. Personalmente encuentro a DollarApp como uno de los productos más emocionantes en la TAM, y su abordaje de usar cripto por detrás es un gran ejemplo de cómo esta tecnología genera saltos de innovación muy importantes. Por último, nada de este episodio fue pagado. Simplemente nos gusta contar historias de productos que están evolucionando la industria. Tenemos un gran abordaje de gana y ayuda a ganar y creemos que DollarApp está en un camino ganador. Por eso, ya puedes tener acceso previo para poder depositar USDC y USDT directo en DollarApp. Solo tienes que poner el código espacio cripto cuando esta funcionalidad te lo pida, y las primeras 300 personas en tenerlo podrán tener acceso a esta funcionalidad. En el newsletter de Espacio Cripto publicamos el detalle y cómo puedes obtener acceso a este feature. Y escribimos un perfil de DollarApp para que conozcas más. Ve a espaciocrypto.substack.com para leer el artículo. Espero que disfrutes esta conversación y vamos. Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un episodio más de Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad donde hablamos directamente con las personas que están construyendo esta industria. Hoy tenemos a Fernando, él es el CEO de DollarApp y a ver, estoy muy feliz de que estemos grabando esto porque lo agendamos hace como mes y medio y genuinamente yo soy usuario de DollarApp, los llevo usando un par de años. Entonces, Fer, muchas gracias por estar acá. Nada, muchísimas gracias por tenerme aquí, es un placer. Oye, a ver, empecemos hablando un poco de DollarApp. Antes de empezar a grabar este episodio, yo estuve pensando mucho en el producto que ustedes tienen. Y desde mi punto de vista es un productazo, la están rompiendo, una cuenta en dólares, donde cualquier persona en diferentes partes de Latinoamérica, en Argentina, en México, lo pueda abrir. Cosa que antes de DollarApp era muy difícil que un usuario retail pudiera tener una cuenta en dólares. Y quiero empezar hablando un poco de qué se siente, y no sé si tú así lo veas, pero qué se siente crear una categoría de productos. Porque es bien interesante cuando esto pasa. En la historia ha pasado tipo cuando, no sé, Red Bull nació, se creó la categoría de bebidas energizantes, cuando hay diferentes productos que crean nuevas categorías. Y yo creo que ustedes crearon esta categoría de la cuenta dolarizada basada en cripto, porque a partir de ahí empezaron a salir muchos competidores. Cuéntanos un poco la historia de dónde vino la idea de DollarApp y cómo llegaron a esta necesidad. Es buen punto lo que comentar por un poco la historia de cómo llegamos a armar esto, porque la realidad es que nunca empieza alguien pensando cómo voy a crear una categoría, ¿no? Normalmente empiezas con un problema que conoces bien y te metes en esto, ¿no? Yo en mi caso, bueno, hace muchos años yo trabajaba en consultoría estratégica en una empresa estadounidense que se llama Boston Consulting Group. Y si bien yo estaba en la oficina de España, tuve mucha suerte de trabajar mucho con equipos de América Latina, ¿no? Y fue una de estas que uno de mis compañeros me dijo, oye, Fernando, te voy a contar algo, este viernes agarro una maleta, ¿no? Y voy de Bogotá a Miami con $9.999, ¿no? Esto, por ahí a ustedes no les sorprende tanto, no veo caras de espanto. Mi cerebro de españolito explotó. Fue como, no, ¿qué me estás contando? You're not gonna do that, ¿no? Pero fue curioso para mí, porque a partir de ahí, hablando con más y más amigos que tenía de México, de Argentina, de Colombia, de Brasil, por una razón o por otra, que cambiaba mucho país a país, todo el mundo hacía cosas de este estilo, ¿no? En algunos casos, como era el de mi amigo, era muy transaccional de, oye, yo tengo familia en US, tenemos que poder enviar y recibirnos pagos y pues, con una remesa pues, me van a hacer daño a nivel de fees, ¿no? Luego, amigos que vivían en el norte de México, por ejemplo, y para comprar en Estados Unidos, pues decían, no, pues voy con cash, ¿no? Porque con mi tarjeta siempre me llegan sorpresitas que no me gustan. Luego, bueno, amigos en Argentina que creo que podría hacer un podcast entero hablando sobre la historia reciente de las finanzas en Argentina, ¿no? Pero por A o por B querían tener sus ahorros en una moneda estable, ¿no? Pero bueno, la realidad es que yo, back in the day, pues, bueno, en fin, era un consultor, ¿no? Era muy bueno haciendo monitos de Excel y presentaciones de PowerPoint, ¿no? Pero ni idea de lo que era fintech o lo que era cripto, ¿no? Y fue más cuando estaba en Revolut, ¿no? Que, bueno, me tocó en un momento liderar la cuenta de resultados de cripto, que bueno, irónicamente mi trabajo allí fue twofold, ¿no? Sí es verdad liderar
la operación, en lo que la PNL respecta, ¿no? Pero también enterarme de qué iba esto de cripto, ¿no? Porque no es que yo fuera una persona con una experiencia previa enorme, ¿no? Seguro que han tenido muchos invitados que they were deep into the rabbit hole. Mi caso fue un poco curioso porque aprendí de cripto igual más por necesidad que otra cosa. Obviamente sabía los basics, ¿no? Conocía Bitcoin, había leído el white paper y invertido un poco en long time ago, pero nunca había llegado realmente a caer deep into the crypto rabbit hole, ¿no? Entonces, cuando empecé a meter un poco en el mundillo, ¿no? Creo que es cuando empecé a darme cuenta, ¿no? Que en cripto tienes, por una parte, sí, el cripto casino, que, bueno, sirve un propósito, ¿no? Pero tampoco es nada a lo que yo le quisiera dedicar mi vida, ¿no? Pero luego, por otro lado, entender bien lo que era tecnología blockchain y lo que eso podía suponer, ¿no? Entonces, tú comentabas un poco lo del tema de dolarizado tal. La realidad es que creo que va mucho más por la parte transaccional en nuestro caso que otra cosa, ¿no? Pero no sé, déjame poner otra forma, ¿no? Si tú a un banquero estadounidense de los años 90, ¿no? Le hablas de transaccionalidad 24/7/52 sin counterparty risk, ¿no? Creo que hubiera pensado que estás loco, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco el momento de conectar los puntos, ¿no? Y recordar, por un lado, ¿no? La gente que yo conocía que hacía este tema de cosas raras con dinero, ¿no? Y saber que existe una tecnología mucho mejor para ese tipo de movimientos, ¿no? Pero bueno, es un poco el origen, ¿no? De cómo llegué a meterme en esto. Justo estaba escuchando un episodio, Fer, que hablabas con Alex, y ese episodio me gustó mucho porque era 2022. Esta es una actualización 2 años después de por todo lo que has pasado. Pero justamente estaba escuchando que estuviste en BCG, después entraste a Revolut y dentro de Revolut como que te dijeron, órale Fernando, te toca cripto. Y como que ahí te empezaste a dar cuenta de las cosas y 2 años después creas una empresa en donde utilizas blockchain detrás diario. Y esas son de las cosas que se me hacen interesantes y me gustaría justamente como entender cómo hilaste primero, o sea, estabas trabajando por un mercado europeo, luego entendiste blockchain y después te fuiste a la TAM. Uh-huh. ¿Cómo fue ese camino como para decir, pues voy a emprender una fintech después de ser consultor en un mercado que tal vez no es en el que yo he vivido, no es mi realidad financiera, pero pues voy a lanzar DollarApp en la TAM? ¿Cómo fue ese proceso? Porque es algo interesante. Sí, es una buena pregunta y creo que no fue un proceso lineal. ¿Sabes? Si tuviera que volver atrás y repetirlo, God knows, ¿no? Perhaps I wouldn't be here, ¿no? Entonces, por desgracia, no te puedo dar como Lalo la fórmula Coca-Cola de how do we move from A to B, ¿no? Sí que puedo igual cubrir un poco de which were the provoking thoughts que me llevaron como a conectar los puntos, ¿no? Y again, no de una forma lineal, pero mira, direccionalmente creo que algo que pasa mucho en el mundo cripto, ¿no? Es que es muy fácil caer en el solucionismo, ¿no? Porque ahora es una tecnología tan disruptiva que permite hacer cosas que como decía antes, ¿no? Pues eran inimaginables, que es muy fácil enamorarte de una solución y no enfocarte en el problema, ¿no? Entonces, creo que una cosa muy buena de haber pasado por Revolut es un foco, te diría que obsesivo, por problem solving, no enfocado en la solución, sino en el problema, ¿no? Y al final, creo que cualquiera que haya pasado por una startup sabe que en general la resolución de problemas, ¿no? Es un 90% entender bien el problema que estás resolviendo y una vez lo entiendes y sabes lo que hay que hacer, solucionarlo no es muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que esta forma de pensar de Revolut, ¿no? Creo que ayudó un poco, ¿no? A que en un momento recordara ese problema y viera que era una forma de resolverlo, ¿no? Pero yo creo que al final también un poco con la naturaleza de la gente, ¿no? Hay gente que en todo momento se está preguntando el porqué de las cosas y gente que no. Y creo que la gente que se está preguntando el porqué de las cosas, cuanto más lees, más te informas, ¿no? Más puntos sueltos tienes, ¿no? Y luego, you only need a spark of imagination to connect them, ¿no? Entonces fue un poco así, ¿no? Fue casi coincidencias de la vida de haber tenido la suerte de que me enviaran a un proyecto con el equipo de Colombia de BCG back in the day, ¿no? Que si no, no estaría en este podcast, ¿no? Claro. Oye, Feri, ahorita hablaste que
no sé, conectas los puntos con información y esa información puede ser anecdótica como lo que te pasó de tu compañero colombiano llevándose $9,999 y libros. O sea, o cosas que lees, academia, podcast. ¿Qué fue eso que me encantó la palabra que, o sea, la frase que utilizaste que hizo esa primera chispa de imaginación para que tú empezaras a conectar los puntos? Porque tenías esa historia anecdótica, luego una de las fintechs más importantes del mundo en Revolut. Si pudieras ver en retrospectiva, ¿qué fue esa cosa que conectó los puntos para ti? Es una muy buena pregunta, ¿no? Es una muy buena pregunta y creo que no tengo una respuesta certera, ¿no? Pero recuerdo estar haciendo digging deeper, de entender bien cómo funciona la verificación de transacciones, estar leyendo sobre el concepto de una stablecoin, ¿no? Y recuerdo pensar que algo interesante, ¿no? Que tú miras el concepto de lo que es una stablecoin, ¿no? Y tienes, para empezar, está respaldado por notas del Tesoro mostly, ¿no? Un stablecoin, bueno, USDC, pongamos, no, obviamente no todas funcionan igual, pero, pero pongamos un USDC, no está respaldado por notas del Tesoro gringo, lo cual tiene un counterparty risk mucho más bajo que tener tu plata en la mayoría de bancos, ¿no? Porque al final tu credit risk viene con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y por otra parte tiene tesorería 24/7, ¿no? O sea, tú puedes transaccionar, doesn't matter, the markets are closed, doesn't matter, it's a weekend, doesn't matter, it's a bank holiday, ¿no? It doesn't stop, ¿no? Y yo creo que darme cuenta de how obvious it is, que ese es el futuro de las finanzas, fue un poco lo que me hizo decir como, wow, holy shit, ¿no? There's something here. Pero también es verdad que vender este concepto de como criptodólares, creo que le llamabas antes, ¿no? A un americano es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Y en realidad creo que es algo, por un lado diré irracional, pero por otro lado, culpa de cómo han sido los principales agentes del mercado cripto, ¿no? Que como decía antes, ¿no? Ha ido mucho más en la dirección del cripto casino que del, oye, let's find problems and try to solve them, ¿no? Y creo, oye, a ver, no recuerdo perfectamente cómo fue el proceso, ¿no? Pero estoy intentando como arrojar más luz, ¿no? Creo que llegar a la conclusión de que el insertion point para un producto así ideal es América Latina es bastante obvio porque son los lugares del mundo donde las instituciones financieras han abusado más de los consumidores, donde hay un sistema que funciona peor, ¿no? Entonces, yo creo que se me hacía bastante obvio, ¿no? Cuando en general en Estados Unidos le preguntas a alguien que use, qué sé yo, Chase Bank, si odia su banco y nadie te va a decir que odia su banco, ¿no? En cambio, en América Latina, pues pasa lo contrario, ¿no? Que it would be weird to see someone say, oh, yeah, I love my bank, ¿no? Entonces, creo que se hizo bastante evidente en ese punto. Y luego una parte más casi aspiracional, ¿no? De lo cool que sería que, again, ¿no? América Latina, que generally has been pretty poor in terms of the quality of the service that banks give to consumers, ¿no? Intentar girarlo y que sea un referente, ¿no? Y que cuando la gente quiera armar productos financieros, mira how are things done in LATAM, ¿no? Creo que es un desafío bastante interesante. No recuerdo si creo que era Sony, ¿no? Que tuvo como misión en algún momento de su historia, ¿no? Hacer que Japón fuera reconocido como el estándar de innovación. No, probablemente estoy mixing Sí, up sí, words, sí. pero along those lines, Después de ¿no? la Segunda Guerra Mundial, que estaba destruido y Japón estaba relacionado con cosas chafas y con cosas imperialistas, aquí en Narita dice como, no, vamos a hacer top technology aquí. Entonces eso que dices me encanta porque, a ver, siendo muy objetivo, parece que está empezando a pasar eso. eh, en el mercado yo veo dólar up, pero a nivel internacional, la referencia que es Nu, ahí está, ¿sabes? O sea, cada vez que hace un reporte de resultados, todo el mundo se sorprende que Nu es más grande que Coinbase, Robinhood y no sé qué otros juntos. Entonces, ese camino que tomaron, con esa apuesta parece que poco a poco esa verdad se cristaliza y en retrospectiva te hubieran dicho como fintech en LATAM, pues buena suerte. Y resulta que algo como ustedes puede llegar a traer luz a eso, ¿sabes? Y hay una cosa que me ha recordado ahí. O sea, yo me acuerdo el día que decidí dejar BCG y irme a Revolut, ¿no?
que al final es un move que en su día parecía una locura, ¿no? O sea, te vas a un lugar como BCG, ¿no? Que las empresas más reputables del mundo, ¿no? Un buen career path, que vas a ganar buena plata si sigues ahí, ¿no? Y para irme a Revolut, que en aquel momento era una startup, ¿no? Muy prometedora, tal, pero no era el bicharraco que es hoy en día, ¿no? Pero yo me acuerdo que un factor que me dio mucho confort para tomar el riesgo, ¿no? Que fue pensar que Revolut era inevitable. Bueno, al final veía lo horribles que son los bancos en Europa. Me encantaba el producto como consumidor y al final llegó un momento que pensé, oye, por muy tonto que yo sea, ¿no? Aunque yo sea verdaderamente un zoquete que decimos en España, there's no way this doesn't achieve massive success, ¿no? Un poco como esa inevitabilidad que me dejaba tranquilo, ¿no? Y creo que en el caso de América Latina y sobre todo México, creo que también tengo esa misma sensación de inevitabilidad, ¿no? There is no way que no haya crecimiento y crecimiento y crecimiento y que ese crecimiento haga compounding effect en los próximos 10, 20, 30 años de historia en América Latina. Entonces, es también un paralelismo que yo creo que es interesante, obviamente a diferentes escalas, ¿no? Pero creo que es un momento, conversely contra lo que dices, idóneo para armar un negocio en América Latina. Es idóneo. Tienes unos vientos de cola espectaculares que van a impulsar cualquier negocio que ejecutes. Entonces, en contra de lo que dices, yo creo que ahora mismo encontrar alfa en Europa y Estados Unidos es complejo, pero encontrar oportunidades en América Latina es casi debajo de las piedras, ¿no? It's very hard to not build a good business in such a great market, ¿no? A mí esto que dices, Fer, se me hace muy curioso porque normalmente cuando se habla de fintech, como que siempre se voltea a ver a Brasil, se está volteando mucho a ver a Argentina, Colombia, como que el mercado mexicano es como, no, ya está saturado con los bancos. El peso, por ejemplo, ha tenido un súper buen rendimiento en los últimos 5, 6, 7 años, cosa que es distinto en Venezuela, en Argentina, Colombia también ha tenido su depreciación contra el dólar y nosotros al contrario, ¿no? O sea, tal vez en esta semana en específico se ha subido el dólar, pero se ha mantenido muy estable y platicamos con distintas personas en México y la verdad es que no nos interesa mucho, o tal vez esta es mi percepción, ahorrar en dólares. Cosa que en Colombia, cuando yo estaba construyendo productos allá, siempre era buscar las cuentas dolarizadas, ni se llega en Argentina. Mencionaste que es sumamente interesante en México y quisiera saber por qué, porque siento que esto es como un contrarian thought, de que más bien las personas están enfocando en otros países de la TAM, pero ustedes, o sea, te veo como muy enfocado en México, entonces me gustaría saber también ahí un poco por qué. Te invitamos a descubrir Bando, la manera más sencilla de entrar y salir del mundo cripto en una transferencia bancaria. Cambia pesos a cripto y viceversa en una transferencia SPAY. Todo rápido, seguro y sin complicaciones. Visita bando.cool y comienza tu viaje cripto con Bando. Portal es la infraestructura líder en wallets embebidos y le da servicios a empresas como Bitso, Bando y más. Así es, justamente Bando utiliza Portal y hace una de las implementaciones más sencillas para habilitar una gestión de tesorería de alto nivel. Portal habilita muchos más casos de uso que solo esto, como wallets Web3, pagos con stablecoins y más servicios para empresas. Y con Portal justamente les tenemos una muy buena promoción. Todos los miembros de la comunidad de Espacio Cripto tendrán acceso a Portal gratis durante los primeros 3 meses. Así que para más información visita portalhq.io o portalhq.io y ponte en contacto, diles que vienes de la comunidad de Espacio Cripto y te habilitarán esta promoción. ¿Estás buscando transformar tu experiencia en trading en cripto? Te presentamos DYDX. DYDX es una plataforma de derivados en donde puedes operar hasta 20x las criptomonedas más importantes del mercado. No solo puedes realizar operaciones rápidas y con las comisiones más bajas, sino que también contribuyes a la revolución de la Web3 al operar de manera descentralizada. DYDX está diseñado para traders que valoran la eficiencia, transparencia y la seguridad. Si eres un trader experimentado o alguien nuevo en este mundo del trading, DYDX te presenta una plataforma muy sencilla para que puedas empezar a operar en unos sencillos pasos. Si realmente crees en el futuro del espacio cripto, recuerda operar derivados en DYDX. Para saber más de esta plataforma, ve a dydx.exchange. Obtén el mayor valor de espacio cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrops
acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocrypto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT, en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocrypto.io/OE. Bueno, me sorprende el contrario porque a mí me parece muy evidente por varios factores, ¿no? Hay un factor que es más a nivel geopolítico, ¿no? De una migración de inversión, de negocios en Asia, cerca de China, que por riesgos es probable que migre a lugares que estén más cerca de Estados Unidos y naturalmente el más cercano, no solo geográficamente, sino además culturalmente es México, ¿no? Entonces creo que solamente eso, el hecho de que haya un mayor nivel de turmoil a nivel político, militar, hopefully no, pero en ese sentido, ¿no? Solo eso va a impulsarlo mucho, ¿no? Pero luego hay un punto más que es el peso, la gravedad, entre comillas, ¿no? Meaning, si tú miras cómo ha crecido Brasil económicamente en los últimos 10, 20 años, es una locura, ¿no? Entonces México es an earlier version of that y al final creo que el pasado solo es una buena forma de predecir lo que va a pasar en el futuro, ¿no? De ver cómo situaciones similares han evolucionado, ¿no? Y hay un poco esa sensación, ¿no? Y voy a hacer double click, ¿no? En el caso de México, tú miras los datos macro y es una economía que crece, pero tú estás en Ciudad de México, en cualquier otra zona de México, ¿no? En México City, te das cuenta de que hay 1000 cosas que se pueden mejorar. Entonces, estamos hablando de un país que creciendo a unas cifras astronómicas, ¿no? Puta, I can only see ways to make it better, ¿no? Y eso, bueno, un podcast que estaban hablando, no sé quién era uno de los de casa que estaba en Mercado Libre, igual un podcast de Nico Berman en Escaladores, puede ser uno de estos, que comentaban, ¿no? Que los líderes de Mercado Libre siempre decían, no, somos unos chotos, ¿no? Que en español de Argentina viene siendo ser algo así como somos unos tontos, ¿no? Y el concepto ¿no? De cuando todo va bien, pero aún así dices, there's so much opportunity, ¿no? Y es un poco lo que me pasa con México, ¿no? Creo que mira las cifras macro y it's undeniable, ¿no? Pero pucha, it can only go better. It can only go better and better and better. Better education, better opportunities, more democratized access to things that before were not even thinkable, ¿no? Entonces, yo creo que eso ayuda mucho al optimismo que veo, ¿no? No sé si respondo un poco a tu pregunta, Lalo, pero va un poco por ahí. Sí, sin duda, porque justo como todo el valor de bicis para la TAM está como muy enfocado en Brasil, o pues el monto es mucho mayor. También el tema de innovación en fintech lo estamos viendo mucho en Colombia. Y justamente estos datos, o sea, esto que mencionas, pues sí tiene muchísimo sentido. Entonces, me gusta cómo pensaste en el sentido de decir esto es como un Brasil, pero a temprana edad. Bueno, y solo por aclarar, a ver, Brasil es mucho más grande a nivel población que México, con lo cual, oye, siempre va a haber un factor de money deployed by population, ¿no? Que a igual mercado debería más o menos converger, ¿no? Entonces, oye, primero tienes que ajustar por eso. Y luego también diré que a nivel fintech mencionabas, ¿no? Colombia probablemente es, a nivel rieles, es de lo que vive más en el pasado de América Latina, ¿no? Tú comparas cómo funciona el ciclo ACH en Colombia con el SPEI en México y creo que eso responde mucho a por qué motivo hay una urgencia mayor de capital probablemente en Colombia que en México. Pero a nivel mercado largo plazo, la oportunidad en México, que es espectacular, ¿no? Mi respuesta era más orientada en no 5, sino 10, 20 años, ¿no? Y ahí es donde creo que México vuelvo a usar la palabra inevitable, ¿no? Me gusta este pensamiento de que las cosas son inevitables y la clásica frase de la historia no se repite pero rima, como que converge hacia esa visión. Y Fer, me encantaría hablar un poco de cómo empezó Revolut. Ya contaste por qué empezó toda esa historia. Algo que a mí me da mucha curiosidad es qué buenas prácticas se trajeron de Revolut, perdón, de cómo empezó DollarApp. ¿Qué buenas prácticas se trajeron de Revolut a DollarApp? Porque sé que los 3 co-founders trabajaron ahí. Entonces, eso es como
igual a nivel narrativa como startup es algo muy sexy porque tienen este conocimiento de uno de las mayores fintechs del mundo. Y luego ustedes aplicaron a Y Combinator y se quedaron. Y por lo que entiendo, ninguno de los tres founders es founder técnico, o sea, no son devs. Y aún así construyeron una empresa de producto que, no sé, desde el nombre hasta la interfaz es entrega lo que dice. ¿Sabes? Yo llevo viviendo un rato en España y hasta, no sé, puede que es algo cultural como, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, dólar, ¿en qué está? En una app, pues listo, se llama Dólar App. No busquemos más complejidad. Pero me encantaría que nos cuentes esa historia de qué se trajeron de Revolut para hacer su empresa, para hacer su startup, y cómo pasó, cómo fue ese proceso de entrar a Y Combinator. Ok, voy a ir por partes. Voy a empezar primero con el qué nos trajimos. Te voy a dar dos respuestas, una más filosófica que no es la que estás buscando y luego voy a pasar a la más tangible que creo que es la que estás buscando. La filosófica es que yo creo que hasta un cierto punto ser founder es un viaje de introspección y lo que quiero decir es que tú puedes agarrar y poner en un papelito cómo quieres ser, ¿no? Nuestra cultura, ¿no? Cómo vas a hacer la función de diseño, ¿no? Pero luego la realidad acaba convergiendo con who you are and how you behave, ¿no? Entonces es mucho menos intencional, yo creo, de lo que uno pensaría fijar el norte. Lo que sí puede ser intencional es la reflexión honesta de cómo somos, cómo nos comportamos, por qué nos comportamos como nos comportamos, ¿no? Y asegurarte que contratas a gente que está alineado con esa forma de ser, con esa forma de pensar, de ver el mundo, ¿no? Creo que era Hernán, que es co-founder de Mercado Libre y luego managing partner en Kasek, ¿no? Me dijo una vez, Fernando, cultura es el concepto de tener a gente que cuando tú no estés en la habitación, ¿no? Van a pensar y tomar decisiones de la misma forma que tú, ¿no? Entonces, yo creo que eso pasa mucho por hacer una reflexión honesta de cómo eres, ¿no? Y luego vivir acorde a eso, contratar acorde a eso, ¿no? Lo que quiero decir con este rollo que os he echado es que al final no es tanto qué decidimos nosotros llevamos de Revolut, sino, oye, qué marca nos deja Revolut, ¿no? Y cómo eso cascadea o tiene implicaciones en lo que hacemos en DolarApp, ¿no? Que por eso quiero aprovechar para reformularla un poco, ¿no? Pero volviendo al Revolut, ¿no? Hay varios temas muy interesantes. Creo que podría estar una hora yendo punto por punto, ¿no? Pero puedo nombrar unos cuantos y si hay algo más que tenga curiosidad, pues bueno, denle, pregunten y I'll try to cover, ¿no? Un punto que a mí me gusta mucho es el cambio de pensamiento lineal a pensamiento 10X, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Una cosa en DolarApp que es un poco counterintuitive, ¿no? No nos gusta mucho el concepto este de plan estratégico, ¿no? De tiro mis numeritos a 10 años, tal, ¿no? Cuando haces eso, sueles tener tu cabeza muy amarrada a pequeñas mejorías en porcentaje, ¿no? Y por lo general es mucho más provocativo a nivel intelectual el top-down exercise, es decir, oye, ¿cuál es mi ambición? ¿Dónde queremos estar? Y luego tener que buscar how on earth we get there, ¿no? Y muchas veces creo que, sobre todo cuando llevas un tiempo habiendo trabajado, habiendo hecho cosas, puede ser casi contraintuitivo, ¿no? Porque estás acostumbrado a ver compañías que planifican, ¿no? Como un 30% de incremento en un año es algo bueno, ¿no? Es horrible, ¿no? O sea, queremos 30% al mes, ¿no? Y you're not going to get there si te fijas en how do other people do it, ¿no? Entonces, creo que romper esto y planificar muy aspiracionalmente y luego figure out es muy valioso, ¿no? Esto es una cosa. Otra cosa que era espectacular de Revo, sobre todo en los primeros días, ¿no? Bueno, tampoco me uní los primeros días, ¿no? Pero en los primeros meses de cuando me uní a la compañía era el bias to action increíble que había, ¿no? Este concepto de casi te quema la silla, you need to be moving, you need to be doing things, ¿no? Es espectacular, ¿no? Es algo que ayuda mucho, ¿no? Y diré que esos traits culturales no son buenos o malos, ¿no? O sea, maybe what would work for DollarApp would not work for Google, and vice versa, ¿no? Tú agarras a alguien de DollarApp, lo metes en Google, probablemente Google va a sufrir y el tipo va a sufrir y viceversa. Si metes a alguien de Google en DollarApp, pues es posible, ¿no? Que la persona sufra y que la compañía DollarApp también sufra, ¿no? Pero esos son dos puntos muy interesantes. Otro punto muy interesante
es la obsesión por hacer un producto que es delightful, ¿no? Y esto es una de las cosas que más admiro cuando lo pongo en perspectiva, porque Nick, el founder y CEO de Revolut, no deja de ser un tipo que era un trader, ¿no? Entonces lo pienso de que nosotros hagamos un producto lindo, useful y así, pues no tiene ningún mérito, ¿no? Venimos de ver una empresa que lo ha hecho antes, ¿no? Pero, wow, the guy was a trader. O sea, estaba viendo una pantallita, números verdes y números rojos. Y creo que Revolut no hubiera sido la empresa que ha sido si no fuera por este elevado amor por hacer un producto delightful que tiene Nick, ¿no? Y creo que eso es algo también que nos dejó bastante marcados y que nos hemos podido traer a DollarUp, ¿no? Entonces, yo creo que la primera pregunta, he echado un rollo horrible, pero yo creo que este sería un poco el resumen, ¿no? Y moviendo a la segunda, preguntarse por YC, no sé si es una pregunta más de el paso por YC per se o la application. Yo intuyo que es más la application de cómo pasas de un día en Revolut a X días después en YC, ¿no? Yo recuerdo que cuando salió la idea de DollarUp, hablé con los que ahora son mis socios Zach y con Álvaro, ¿no? Y llevamos mucho tiempo, bueno, Álvaro y yo llevamos trabajando juntos desde que estábamos en BCG, con lo cual llevamos años hablando de ideas de negocio, ¿no? Con Zach, que nos conocimos en Revolut, pero lo mismo, ¿no? Desde que nos conocimos, oye, hablando de ideas de negocio, que bueno, Zach, creo que lo podrían traer algún día si hacen un episodio en inglés, porque Zach estuvo viendo en Hong Kong, haciendo una big ICO creo que 2018, 2017, con lo cual he's been around for a while as well. Pero también estuvimos mucho tiempo hablando de ideas de negocio y cuando salió esta fue como, wow, this is it, ¿no? Y de hecho me acuerdo que vuelvo a lo mismo y pues siento que no, tengo la impresión de que no planificamos mucho y que es todo un poco accidental, pero that's how it was, ¿no? Miramos y había el deadline de aplicar a YC, creo que en aquel mismo viernes, algo así muy loco, el viernes de 1 o 2 semanas, ¿no? Y pues nada, o sea, era medio de la pandemia, ¿no? Pues varias noches de pizzas, trabajando juntos en oye, pulir la idea, hablar con gente, sacar conceptos. Aplicamos a Y Combinator, no habíamos resigned de Revolut, no habíamos incorporado una compañía siquiera, no había nada, ¿no? Con lo cual, pues, estamos convencidos de que no nos iban a querer ni hablar con nosotros. Luego, cuando hablamos con los partners de YC, pensábamos que nos iban a reír y nos iban a echar a patadas, pero bueno, again, here we are, ¿no? A parecer les gustó lo que dieron, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco así la transición, ¿no? Oye, y hablando de las dos, o sea, tanto Revolut como Y Combinator tienen culturas muy famosas. Esta cultura de Y Combinator, igual de cierra al cliente ahí si lo tienes, haz cosas que no escalen, cómo no morir. O sea, podríamos hablar también, grabar todo un podcast de Paul Graham y no sé, cómo esta cultura que ha permeado de Y Combinator y de Revolut, igual todo lo que ya nos contaste. Me encantaría que nos cuentes un poco de la cultura de DollarUp per se. Nos contaste un poco de lo que se trajeron, pero a lo que quiero ir es que también cripto, la industria per se, tiene una cultura muy específica, una cultura que es difícil de replicar. El ejemplo más broma que se me ocurre de eso es que una vez le dije a una amiga como, oye, voy a ir al Bitcoin Embassy Bar. Y me dijo como, ¿cómo que hay un Bitcoin bar? O sea, ¿cuándo ha habido un bar de futuros? ¿Cuándo ha habido un bar de commodities? O sea, ¿de qué me estás hablando? Y yo, bueno, tienes toda la razón, pero es porque tiene o sea, la marca Bitcoin, el concepto tiene una carga cultural mucho más fuerte que un commodity o un futuro. Entonces, ustedes vienen de este lugar muy nutrido, con elementos culturales, como ya dije, Revolut YC, más cripto. ¿Cómo eso converge para la cultura que tienen hoy y qué tanto la cultura cripto se vive dentro de DollarUp? Muy buena pregunta. Si te parece, voy a dividirla en dos. Otra vez te voy a hacer el truco, ¿no? Primero voy a responder más cuál es nuestra cultura y luego, si te parece, voy a hacer un double click en el componente más cripto que comentabas, ¿no? Súper. Y voy a repetirme otra vez, parece un disco rayado, un loro, ¿no? Que al final la cultura no es tanto algo que nosotros decidamos vamos a ser así, sino es, oye, cómo somos como personas, como trabajadores, ¿no? Y seamos conscientes de esto, pongámoslos en papel, ¿no? Y
y actuemos de una forma consecuente, ¿no? Entonces, yo creo que la forma en la que operamos... Mira, voy a arrancar con otra cosa. ¿Conoces la pirámide de Maslow? Supongo que sí, ¿no? Sí, las necesidades y eso. Creo que nosotros, nuestra forma de trabajar consiste básicamente en darte cuenta de que tú piensas que estás arriba de la pirámide, ¿no? De la realización personal y esas cosas, y no, estamos en la parte más inferior posible de la pirámide, ¿no? Somos prácticamente como un caveman que tiene un león afuera esperándolo, ¿no? Y operamos así, ¿no? Creo que eso es el ADN, ¿no? Entonces, solo por hacerlo un poco más tangible y por intentar hacer la contraposición, ¿no? Pues tú puedes en un lado, ¿no? Una compañía con una cultura de, no sé, de un foco muy estratégico y un poco más blanda en la ejecución, ¿no? Y luego, por contra, nosotros, que tenemos un foco muy grande en KPIs, en una ejecución con mucha fuerza, ¿no? Con entre comillas, violencia, ¿no? Y repito, no hay bueno o malo. Son diferentes formas de enfocar cómo ejecutar con pros y contras, ¿no? De hecho, la de bueno, foco más estratégico y más soft en ejecución, pues tiene muchas virtudes, ¿no? O sea, parece mucho más glamurosa desde afuera, ¿no? Te va a ayudar mejor a atraer a talento más senior, ¿no? Es mucho más colaborativo, no hay estrés, ¿no? De hecho, hay menos probabilidad de hacer una big fuck up en ese tipo de cultura, ¿no? Que hay menos risk-taking, ¿no? Pero también tiene contras, ¿no? Pues oye, es más lento al hacer shipping de los productos, es más débil cuando toca competir con más gente, no favorece tanto tomar riesgos, la camaradería es un poco más blandengue, ¿no? De coworker, más de gente que está junta en las trincheras, ¿no? Con lo cual, again, no hay bueno o malo, sino, oye, pros y contras y es una reflexión honesta de cómo eres, ¿no? Y haciendo un poco algo parecido en cómo somos nosotros, pues, oye, lo bueno de esta cultura más enfocada en KPIs y con muy fuerte en la ejecución, ¿no? Es, oye, lo primero de todo es que te da muchísimo más adaptabilidad y capacidad de encontrar nuevas oportunidades, ¿no? Porque en el momento que dices, oye, mi KPI, el número al que quiero llegar es un 10x, ¿no? How do I even get there, ¿no? Eso te obliga a buscar oportunidades, ¿no? Entonces, creo que es mucho más fácil tener grandes ideas cuando eres así que cuando estás siguiendo un plan estratégico, ¿no? Luego, además, voy a pillarnos que era un negativo del otro, pues es mucho más fácil que te comas a un competidor que no es tan ruthless como tú lo eres en ejecución, ¿no? Además, si eres así, it's very likely que vas a atraer a gente que quieren empujar sus propios límites, ¿no? Que quieren, no sé, como haces el gimnasio y una repetición más, ¿no? You're going to get this kind of people, ¿no? Además, la camaradería es mucho más fuerte, ¿no? Porque, puta, everyone is sharing how tough it is, ¿no? Pero, nuevamente, tiene contras, ¿no? Por ejemplo, es muy dependiente en que todo el mundo tenga un high IQ, ¿no? Porque al final cada uno tiene su mini KPI y todo suma junto para llegar al KPI overall. Entonces, sufres mucho más si la gente no es top tier. Y luego que además es mucho más complicado atraer y retener a gente que quiere confort, ¿no? Y esto parece que dirás, no importa. Mentira, sí que importa. Because eventually with scale you need also people who also want comfort, ¿no? Entonces, no hay bueno o malo, ¿no? Hay trade-offs, ¿no? Pero al final creo que no tiene sentido el querer decir, vamos a ser así o vamos a ser asá. No. You are who you are. Entonces, haz una reflexión honesta, mírate al espejo, entiende quién eres, cómo operas, ¿no? Y obviamente you need to figure out how to improve the things that are wrong y cómo apoyarte en lo que haces bien, pero siendo honestos, ¿no? Entonces, a nivel cultura, high level, creo que lo pensamos así, muy enfocado en resultados, ¿no? De hecho, hay una frase muy buena de un general Patton, creo que era, que decía que un buen plan ejecutado ahora de forma violenta es mucho mejor que un plan perfecto ejecutado la semana que viene, ¿no? Entonces, un poco, solo por acabar en esta dirección, ¿no? Pero volviendo a la segunda parte, ¿no? La parte más crypto focus, ¿no? Repito, no ha sido un resultado de pararnos a pensar en cuáles son los valores cripto y tal, sino más bien una coincidencia de cómo somos como equipo, ¿no? Pero diría que hay en particular dos valores que nos gustan mucho. El primero es la transparencia y es curioso, ¿no? Porque la transparencia es inherente al mundo cripto. You cannot have crypto without transparency, ¿no? Entonces, vuelvo al paralelismo de no es una decisión, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso sí que intentamos embederla también en todo lo que hacemos, ¿no?
Y esto incluye desde elementos obvios, como es, por ejemplo, tener una sección con fees en el perfil de la app para que todo el mundo pueda ver, oye, cuáles son las comisiones, en qué comisión, en qué no, ¿no? Así como temas más de principios, como sería, por ejemplo, mostrar siempre el precio para transacciones en las dos direcciones, tanto de compra como de venta. Que sería muy fácil, oye, intentar blend it all, pero nos gusta dar esa transparencia a los usuarios y creemos que es algo muy positivo del mundo cripto, ¿no? El hecho de que todos, entre comillas, estemos atados de manos con how we operate, ¿no? Y luego el otro punto es la innovación. Y repito lo que decía antes, ¿no? De agarrar a un banquero gringo de los 90 y le cuentas, pues, ¿no? Transaccionalidad, 24/7 durante todo el año, no hay counterparty risk, ¿no? Y es una locura. Y creo que al final parte de la genialidad de cripto y, again, no es intentional, repito, no creo que es más algo que how the fathers of the movement were, es que al final tienes que mirar un sistema que está roto con los ojos de un niño para de verdad ser capaz de construir un futuro mejor, ¿no? Y again, no creo que sea una decisión, no creo que en su día Satoshi Nakamoto pensara, bueno, quienes sean, ¿no? No, vamos a ser así, ¿no? That's who they were, ¿no? Pero es algo que también nos gusta mucho, ¿no? El oye, ver siempre con los ojos de un niño la realidad, intentando pensar si no estuviéramos biased por lo que hemos visto, ¿cómo debería ser esto, ¿no? Pero bueno, esos son un par de ejemplos muy buenos que nos gustan. Eso, Fer, que mencionas me hizo pensar como... O sea, tú estás utilizando cripto porque es la manera que te ayuda a solucionar el problema de tu usuario. O sea, si tú pudieras solventar el problema de tu usuario utilizando SPAY, si SPAY te diera este servicio, pues tal vez no utilizarías cripto. Y eso como que se me hace muy claro. Yo creo que por eso los categorizamos como una fintech más que como una empresa cripto, pero me gusta mucho como esta cultura que tienen, que sí está muy mezclada desde el lado cripto y fintech. He estado viendo y Abraham y yo hemos utilizado DollarApp ya un buen rato. Y yo he utilizado DollarApp, ya llevo con la funcionalidad de poder hacer top-up cripto desde hace un rato, pero algo que me ha gustado mucho es que han mantenido la simplicidad de la aplicación sin buscarle meter cientos de productos, ¿no? Porque luego también eso es como... Creas un MVP que dices vas a poder comprar y vender dólares, después metieron las tarjetas, ahorita Top Up Crypto, pero no es como esta super app que yo cada vez que abro Didi ni le entiendo, yo nada más lo utilizo para pedir el coche, pero sigue siendo una aplicación muy sencilla. Entonces, ¿cómo balancean que sea una aplicación sencilla de utilizar con una oferta de valor y que no tenga cientos de otros productos que luego también te empujan para seguir generando revenue, meter más funcionalidades? Ustedes podrían ofrecer 3,000 criptos, pero ¿cómo es que determinan qué entra, qué no entra y hacia dónde van? Porque en una startup tienes cientos de posibilidades y también el enfoque completo es súper valioso sin estarte distrayendo con shiny objects. Es una pregunta que si tuviera una respuesta 100% correcta, te cobraría por dártela, ¿no? Entonces, no, por desgracia no te puedo dar una respuesta accurate. Comentaré diciendo que el principal motivo es que we have been live for less than 2 years, ¿no? De hecho, bueno, ahora en septiembre es el segundo aniversario del lanzamiento, entonces no es como que hemos estado running forever, ¿no? Como para tener muchos más productos, ¿no? Pero creo que voy a intentar responder a tu pregunta de dos formas. La primera es con qué lógica priorizamos, ¿no? ¿Cuál es el framework, ¿no? Y luego qué decisiones tomamos de una forma más estratégica, meaning not so much thinking of the upside versus downside de tener o no tener, a nivel, oye, económico and so on, sino por lo que implica para el producto, por lo que implica para cómo operamos, quiénes somos, lo que hacemos, ¿no? Entonces, el primer framework creo que al final es bastante viejo, ¿no? Es buscar alfa. Entonces, alfa es el concepto de retornos corregidos por el riesgo que implica, ¿no? Y creo que es este mismo framework, ¿no? Es pensar, oye, ¿cuál es el siguiente pool de ingresos, de oportunidad, de impacto que podemos atacar donde hay poco riesgo, ¿no? Y al final tú el riesgo puedes tenerlo
bueno, de muchas formas, ¿no? Principalmente tienes por una parte el mercado de will people want this or not, y luego el otro riesgo de ejecución, ¿no? De qué tan fácil es construir esto, ¿no? Entonces, a nivel high level, ese es el framework en el que pensamos, ¿no? Entonces, oye, si hay que elegir si ponemos a la gente a hacer A o B, pues oye, vamos a intentar pensar en qué nos trae más retornos si va bien contra el riesgo de que vaya bien, ¿no? Entonces, el riesgo de que vaya bien, ¿no? El riesgo de mercado, pues al final puedes cuantificarlo somehow, ¿no? Viendo, oye, cuánta gente utiliza soluciones existentes y qué tanto mejor es que soluciones existentes, ¿no? Versus cuando creas un mercado nuevo, completo, how do you know people would like it, ¿no? O sea, ¿cómo sabía Brian Chesky and Company back in the day que Airbnb, ¿no? Que la gente iba a estar durmiendo en la casa de otros, ¿no? De hecho, suena bastante ridículo, ¿no? En aquella época, ¿no? Entonces, sometimes you follow this framework, pero al final muchas veces tienes que acabar llevándote la decisión a good feeling porque es muy complicado tener data perfecta, ¿no? Pero luego sí que la componente, que es más el, oye, ¿qué queremos evitar, ¿no? Y comentaste un ejemplo que es perfecto al uso, ¿no? Que es, oye, ¿por qué no meter crypto trading, ¿no? Why not, ¿no? Y verdaderamente lanzarlo sería muy fácil, nos daría muchos ingresos, ¿no? Pero a su vez tiene dos contras, ¿no? El primero es el hecho de que si metemos crypto trading y se convierte en una línea de ingreso relevante, va a ser muy sencillo que por cómo somos culturalmente, nuestro foco en KPI, resultados, vayamos en una dirección que en el corto plazo nos puede ayudar a resultados, pero que en largo plazo no es tan interesante, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar, there's a risk here to derail, ir en una dirección que si bien en el corto plazo puede ser buena, en largo plazo no tiene tanto, ¿no? Como sí que lo tiene, pues, eating traditional finance, ¿no? Y luego, por otra parte, otro motivo por el que no hacer esto en concreto, me paro en esta porque la hice como ejemplo y me parece interesante, ¿no? Es la reflexión de, bueno, voy a hacerlo un poco, igual es un poco polémico, pero creo que as crypto people are to be held accountant por el hecho de que crypto no sea mass market todavía, ¿no? Déjame darte un ejemplo muy bueno, ¿no? O sea, mi mamá, ¿no? Creo que igual tiene una cuenta en, no sé, Santander, el banco que sea, ¿no? Mi mamá no sabe qué es el framework de Basilea, cuál es el ratio de apalancamiento del Santander, cuál es... She doesn't know and she doesn't need to know that, ¿no? Y por contra, el mundo cripto parece que queremos, ¿no? Que the average Joe tenga que tragarse proof of stake, proof of work, tipos de encriptación, cold wallet, ¿no? Es como, why would we, ¿no? Entonces, creo que al final, racionalmente, no tiene mucho sentido que no haya una transición al mundo cripto. Pero creo que si no la ha habido más rápida de lo que está habiendo, es por este motivo, ¿no? Porque muchas veces todos los crypto people like us, pues somos early adopters, somos nerdish, ¿no? Nos gusta lo nuevo, entenderlo bien, ¿no? And somehow we try to force that thing that we love into others, ¿no? Y creo que al final el impacto ha sido históricamente counterproductive, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esto responde a tu pregunta, Lalo. Sí, sí la responde y me gusta, o sea, la primera parte que dices y la mencionas que es como, sí, al corto plazo nos traería, pues tal vez dinero y eso justamente es lo que estamos buscando como el poder generar, pero a largo plazo, quién sabe qué tanto le beneficia a la empresa y también tomar esa decisión consciente y decir, bueno, al corto plazo no voy a generar el revenue que estamos buscando por irnos a nuestra tesis que es mucho más grande. Pues también se necesita ser muy, muy bold con ese assumption, ¿no? Que pueden ir por un mercado mucho más grande. Y se me hace muy interesante justamente por lo que mencionabas, que el hecho de poder comerte un mercado más grande, aunque suene súper interesante el mundo cripto, pues al final de cuentas todavía no estamos ahí. Entonces, pues igual y eventualmente lo hacen, pero en este momento no es como el foco y el foco está en seguir construyendo esto. Oye, Sí, señor. Fer, me encantaría
o sea, hemos hablado bastante a nivel abstracto de cripto y dólar app, pero para, no sé, puede que alguien llegue a este podcast y diga como, ¿cómo dólar app utiliza cripto? Y alguien que no está en cripto va a decir lo mismo, ¿sabes? Como que ustedes están en esa convergencia que creo que es muy valiosa. ¿Nos puedes contar así, en a nutshell, rápido, cómo utilizan cripto ustedes específicamente? Sí, al final es la forma de manejar el backend, ¿no? Igual un poco a lo que decía mi mamá, Banco Santander, the fact that you're using an infra doesn't mean that you need to shove that into the face of the consumer, ¿no? Entonces, en nuestro caso, lo utilizamos pues, para manejo de transacciones, ¿no? Para manejo de tesorería, pero no necesariamente para clavárselo en la cara a la gente, ¿no? Entonces, en nuestro backend, pues cuando procesamos, por ejemplo, transacciones de US, pues utilizamos para el settlement stablecoins, ¿no? Para manejar la tesorería, ¿no? Muchísimas partes del producto. Pero bien, son partes que están en el backend, ¿no? Es entre comillas, el ledger de transacciones, ¿no? Y que no ganamos nada por mostrar al cliente, ¿no? Que es muy curioso, es muy cool, ¿no? Pero la realidad es que el upside es verdaderamente bajo, ¿no? Entonces, son aplicaciones más ahí del backend. Bueno, miento porque con Recaras Crypto, pues sí que en el frontend, obviously, you need to make it accessible, ¿no? Pero es 100% en el backend, ¿no? Intentamos abstraer toda esta complejidad. De hecho, en algún momento cuando estaba en Revolut, ¿no? Hicimos una encuesta para entender, oye, why did people who use everything in the product except crypto were not using crypto, ¿no? Y la principal respuesta no fueron los fees, no tienes el token que yo quiero, no fue nada de eso, sino me confunde la complejidad y el jargon de cripto, ¿no? Lo cual Claro. es a very fair answer, ¿no? Entonces, la usamos a nivel transaccional en el backend, pero a nivel frontend intentamos aislarla as much as possible, ¿no? Porque al final creemos que no aporta tanto valor con el que sustrae a nivel de complejidad. Creo que, a ver, todo lo que has hablado, muchas de las cosas que has hablado me recuerdan mucho a, no sé, la historia del Internet. Hace poco me leí How the Internet Happened y habla la historia de cómo Mosaic, este navegador, hizo que de repente el Internet se volviera popular. Y fue en gran parte, o sea, con paralelismos guardando todas sus dimensiones, porque antes, para interactuar con el Internet, tenías que ser un nerd que sabía leer comandos y básicamente navegar sitios sin tener un buscador y sin tener un, pues sí, un search engine, ¿no? Mi tesis es que después de los 15 años que tiene cripto como tal, deberíamos de estar cerca de ese momento. Deberíamos de estar cerca del Mosaic Moment para cripto. Ese momento donde los dollar apps empiezan a surgir, en ese momento donde, no sé, account abstraction hace que las cosas sean tan simples que puedas utilizar una cartera cripto como hoy utilizamos, no sé, los mecanismos de encripción más seguros en WhatsApp y a nadie le importa. Lo que queremos ver es que nos llegue el mensaje y si está encriptado de punto a punto, pues ok. Entonces, a lo que voy con esto es que ustedes están en esta convergencia de fintech y cripto, en la cual utilizan cripto porque es la mejor forma de llegar a su visión, ¿no? Y a sus objetivos. Y también escuché que una de sus mayores ambiciones es ser una de las empresas financieras más grandes en Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo, No, más allá de de cripto, las Américas, no solo de LATAM, de pero las sí. Américas? Venga, y eso automáticamente las hace una más grande del mundo. Entonces, a lo que voy es, ¿cómo quieren llegar a eso? O sea, me gusta que claramente nos has hablado de esta ejecución muy en el día, pero también la piedra lanzada a 10 o 15 años es esa. ¿Cómo van a llegar a eso? Y cripto es una parte, creo que, importante de ese camino. Es una buena pregunta. Voy a empezar una vez más llevándote la contraria, como he hecho ya varias veces y espero que no me odies, pero creo que es más un factor del compounding del día a día que una dirección estratégica, ¿no? Y te podría poner cientos de ejemplos de, no sé, ¿sabes? Amazon, ¿quién les iba a decir que iban a armar un negocio cloud o luego una plataforma de streaming, ¿no? O Microsoft, lo mismo, ¿no? Que iban a pasar de hacer un sistema operativo a estar en gaming, a hacer inversiones en AI, y lo mismo para Apple, ¿no? De, oye, una computadora, luego un Cell,
bueno, perdón, un MP3 on steroids, luego un Cell, luego audífonos inalámbricos, ¿no? Entonces, yo obviamente, ni Bezos, ni Jobs, nadie de esto sabía que de aquí a 20, 30 años they were going to be doing all of that, ¿no? Entonces, yo sí creo que parte mucho más del compounding del día a día, ¿no? Que del, oye, big, long term, bold vision, ¿no? Entonces, bueno, solo hago esta aclaración, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, te diría que en líneas generales la forma más sencilla de ganar un mercado es haciendo las cosas de una forma diferente a todos los demás players y transformando radicalmente cómo una industria opera. Entonces, if you're able to do that, si lo consigues, el cliente te elige de forma natural, ¿no? Entonces, me voy a repetir, ¿no? Pero en líneas generales creemos en un sistema financiero verdaderamente global, con transaccionalidad, en tiempo real, todos los días del año, sin counterparty risk, con mínimo credit risk, ¿no? Y blockchain es una herramienta increíble en ese sentido, ¿no? ¿Cómo exactamente are we gonna get there? We'll figure out along the way, ¿no? Pero sí es verdad que los servicios financieros es uno de los sectores más grandes que hay, que sigue todavía creciendo mucho, pero que todavía funcionan en unos rieles extremadamente arcaicos, ¿no? O sea, es increíble la cantidad de código que todavía está escrito en Cobalt en instituciones financieras, ¿no? It just doesn't make any sense, ¿no? Entonces, la oportunidad está ahí, ¿no? No creo que sea tanto tener claridad en los building blocks de cómo lo vas a ir capturando, sino tener esta obsesión de ir cada día, ¿no? Mirando y viendo, hey, what else can we do? Sí, estoy de acuerdo. Justamente, o sea, mientras exista este juego del dinero y concepto del dinero y en el tema de poder guardar valor de alguna manera, siempre va a existir esta industria. Y Fer, para ir acabando, yo tengo muchísima curiosidad como qué viene para Dollar App. Justamente habilitaron ya los depósitos con cripto, entonces eso está buenísimo porque ya en lugar de hacerte una transferencia, los que utilizamos cripto día con día, pues ya depositamos USDC directo y se sube a nuestra tarjeta y lo utilizamos día con día. Pero ¿qué viene? Y pues qué alfas nos tiras de por qué utilizar Dollar App. No, te puedo tirar varias. Por lo general no nos gusta mucho ser demasiado vocales, preferimos estar in the lab working our ass off y luego sacar el producto, ¿no? En el lado más cripto directo, pues obviamente hay que agregar más redes, ¿no? Hay dos disponibles, pero obviamente that's only the beginning, ¿no? ERC20 no es la más barata en particular, ¿no? Entonces hay otras dos redes que creo que son muy obvias, ¿no? Que we need to have them eventually. Entonces, eso es algo que sí que vamos a trabajar. Y luego te diría que dos ejemplos más. Uno es de expansión a un mercado muy grande que mencionaste un par de veces en un punto sobre inversión. Estamos muy, muy, muy excited sobre la oportunidad que implica ese mercado, ¿no? Y sabemos que es un mercado muy, muy complejo, pero no por ello menos interesante. Entonces, es una que nos tiene verdaderamente excited, ¿no? Y luego la otra es cuenta para empresas, que es una oportunidad también espectacular y vuelve un poco a lo que comentaba cuando hablaba de la quote-unquote inevitabilidad de México, ¿no? Y los casos de nearshoring, ¿no? Creemos que va a haber muchísimo más capital fluyendo en los próximos años, décadas, de US hacia México y creemos que podemos ser un catalizador de eso, ¿no? Y creemos que podemos dar una experiencia de usuario world class, mucho mejor de lo que cualquier head of finance de una compañía en México con un componente cross-border pueda pensar contra lo que hay a día de hoy, ¿no? Entonces es una apuesta con la cual estamos muy excited, en la cual, como decía, estamos en el laboratorio agachados, trabajando, dándolo todo, ¿no? Pero que creemos que puede tener unas implicaciones increíbles para el futuro de las finanzas en México, ¿no? Bueno, en México y en el resto de América Latina, pero starting off here, ¿no? Venga, Fer, pues muchas gracias. Creo que tomó tiempo agendar este espacio, pero definitivamente súper nutritivo. Creo que, a ver, Dollar App con su backend en cripto, no sé cómo sean las estadísticas, pero puede que sea uno de los productos cripto más utilizados en América Latina. Eh,
Bueno, más bien yo creo que sin duda lo es, quitando Brasil, tal vez top 10. En México son ustedes y Bitso, básicamente, los productos retail que utilizan cripto. Entonces, felicidades por todo lo que han construido. Y para cerrar, quiero cerrar con la pregunta que le hacemos a todas las personas que invitamos. Y es, si pudieras tener comunicación con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías? Voy a empezar, lo primero de todo, agradeciéndote las palabras y tenerme aquí, que ha sido un verdadero lujo. En cuanto a Satoshi Nakamoto, obviamente no me podría quedar con una sola, pero me gustaría mucho más entender el componente filosófico detrás de Bitcoin, del white paper, más que partes técnicos, ¿no? Me gustaría entender qué es lo que él se imaginaba que iba a ser el futuro, ¿no? Y es curioso porque probablemente no esté sacando algo útil, algo tangible que pueda utilizar, ¿no? Pero híjole, si es eso lo que me da más ganas de entender, ¿no? O sea, es cómo se imaginaba él que esto iba a crecer en 10, 20, 30, 50, 100 años, ¿no? Y las implicaciones que iba a tener a nivel macro para el mundo de las finanzas, ¿no? Entonces yo creo que por pura curiosidad, that's what I would be asking him. Está buena porque, no sé, te puede decir tantas cosas y luego le dices algo así como, ¿y qué crees? Usamos tu tecnología para hacer monedas de perritos. ¿Qué opinas al respecto? O sea, evolucionó a tal grado que tenemos desde stablecoins, Bitcoin, monedas de perritos y mil cosas más. Entonces, Fer, ¿dónde la gente te puede seguir? ¿Dónde pueden seguir a DollarApp? ¿Dónde pueden Bueno, bajar el producto si no lo han usado? sí, lo primero es en la App Store de iOS y en Google Play. Pero también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, con el handle @getDollarApp, DollarApp con una L, ¿no? Y nada, les invito a seguirla y probar el producto y nada, solo puedo prometer que nos vamos a seguir dejando la piel en construir el sistema financiero del siglo XXII. Venga. Perfecto, pues muchísimas gracias. A nosotros nos pueden encontrar como Espacio Cripto, @Espacio Cripto, a Lalo como @Lalo Cripto, yo @AbramCR. Y como siempre digo, muchísimas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio.